Capítulo 2. Heridas emocionales. La mochila emocional. Me gusta decir que todo aquello que experimentamos a lo largo de nuestra vida pasa a nuestra mochila emocional. Esta metáfora viene a decir que las huellas emocionales, tengan la forma que tengan, irán con nosotros a todas partes y condicionarán nuestras vivencias. Lo que aprendemos durante la infancia se refleja en la adolescencia. Lo que aprendemos en la infancia y adolescencia se refleja en la edad adulta. Si fuiste invisible para tus adultos, aprendiste a no contar con nadie. Si abusaron de ti, aprendiste a desconfiar de la gente. Si te manipularon, aprendiste a manipular y lo normalizaste. Si te invalidaron emocionalmente, aprendiste a invalidarte a ti mismo y a los demás. Si siempre te exigieron más, aprendiste que no eres suficiente. Si te sobreprotegieron, aprendiste que el mundo es un lugar peligroso. Si confiaron en ti, aprendiste a confiar en ti mismo y en los demás. Si te dejaron explorar con seguridad, aprendiste que tú solo sí puedes. Si te amaron de manera sana y segura, aprendiste a amar de manera sana. Interiorizamos los mensajes emitidos por nuestros cuidadores principales y crecemos con esa percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Antes de lanzarme a escribir este libro, sentí, como ya sabes, la necesidad de volver a trabajar en mí misma. El breakdown, como lo llamo yo, me invitó a parar, entender la situación y aceptarla para poder soltar la ansiedad. Así que fui a casa de mis padres un día y me puse a ver fotos de cuando era pequeña. Actividad altamente recomendada si quieres trabajar y comprender tu historia. Pasé la tarde entera entre álbumes y recuerdos. Esto me permitió recuperar imágenes, pensamientos y emociones del pasado. Creo que he tenido una infancia muy feliz. Mis padres siempre han estado pendientes de mis necesidades, me han apoyado en las situaciones difíciles y han celebrado mis logros. Nunca me han metido en sus problemas de adultos. En definitiva, han sido un buen refugio emocional y unas manos seguras de las que partir y a las que regresar. Aun así, en aquel momento sentí que tenía que adentrarme en un terreno que llevaba mucho tiempo esperándome, la historia de mi padre. Mi padre, como te conté en la introducción, trabaja mucho tiempo fuera de casa. Esto no era ningún problema, porque luego se esforzaba en recuperar el tiempo perdido con su familia. Recuerdo los fines de semana en el campo viendo las estrellas. Me compró un telescopio para enseñarme la luna de cerca y me habló sobre la inmensidad del espacio y los secretos que la noche guardaba. Recuerdo las mañanas jugando al escondite en casa o las noches viendo pelis en el salón todos juntos. Mi padre es diseñador de zapatos, así que también me acuerdo de cuando me llevaba a su estudio. Me explicaba en qué consistían sus tareas y luego ponía música mientras los dos dibujábamos. Una vez viendo la película de Godzilla tuve miedo, así que la paró y junto con mi madre me explicaron que probablemente Godzilla fuera un muñeco y detrás del set hubiera alguien tomándose un refresco de cola mientras disfrutaba de su creación. Eso me hizo sentir tranquila y segura. No debía tener miedo porque no había nada que temer. Una de las cosas que aprendí de mi padre y que más positivamente me ha condicionado fue entender y explicar los problemas personales con la ayuda de esquemas. Cuando tenía algún problema, fuera el que fuera, tocaba a la puerta de su despacho y decía, ¿puedo pasar? Tengo un problema. Él me escuchaba atentamente mientras yo le contaba todos mis dramas del momento. Al terminar, cogía papel y boli y comenzaba a transformar la información que yo le había dado en líneas, círculos y dibujos varios. Una vez que el problema estaba representado de manera gráfica, me preguntaba, ¿qué crees que podamos hacer con todo esto? Ahora que soy mayor, creo que esa pregunta la hacía para que saliera de mi parálisis y pensara por mí misma, porque hoy en día algo me dice que él ya sabía la respuesta. Así trabajaba conmigo el tiempo que fuera necesario, me hacía reír. Creo que gracias a eso ahora soy capaz de reírme de todos mis dramas, algo que me permite afrontarlos con mayor seguridad. Y cuando me sentía mucho más calmada, daba por finalizada la sesión
Entonces salía contenta de su despacho y dispuesta a comerme el mundo. Todos los días me acuerdo especialmente de esto porque todos los días explico a mis pacientes las cosas con esquemas gráficos, tal y como lo hacía mi padre conmigo. Incluso a veces creo que mi mente solo funciona de esa manera. Como ves, mi padre estuvo presente todo lo que se pudo permitir y además lo hizo muy bien. El tiempo que no estaba conmigo físicamente lo recuperaba emocionalmente. Mi madre siempre estuvo muy presente tanto de manera física como emocional. Me despertaba por las mañanas, me preparaba el desayuno, el almuerzo y la merienda, me llevaba al cole y me recogía, cuidaba de mí cuando enfermaba, me ayudaba a hacer mis deberes y me preguntaba todos los días por los estudios y las novedades del colegio, más adelante por los del instituto también. Me aconsejaba, me acompañaba cuando iba de compras, jugaba, bailaba, cocinaba y pintaba conmigo, me llevaba al parque, me explicaba cosas de la vida cotidiana y de vez en cuando me compraba chuches. Siempre ha sido la primera persona a la que he acudido cuando me he tenido problemas, porque ella siempre me ha entendido, me ha guardado secretos y ha reído y llorado conmigo. Tanto mi padre como mi madre se han sentado conmigo cuando los he necesitado, me han apoyado, me han dado alas y me han dicho con y sin palabras, puedes volver cuando quieras. Esta siempre será tu casa. Cada uno a su manera ha sabido estar presente en mi vida la mayoría de las veces, y gracias a eso crecí con apego seguro. Creo que he tenido muy buenos padres. Alguna bronca cayó de vez en cuando, no te voy a mentir, pero es que cuando somos pequeños necesitamos límites. Poner límites no descarta un apego seguro. Sin embargo, y aquí estaba el kit de la cuestión. Mi padre siempre había sido muy exigente consigo mismo, y de alguna manera eso era lo que yo terminaría aprendiendo también sobre la vida. Después de dar muchas vueltas, un día decidí enfrentarme a la temida verdad. Trabajar tu propia historia tiene esto, que quieres saber, entender y averiguar, pero al mismo tiempo no quieres. El miedo a remover emociones dolorosas se apodera de ti y lo vas postergando cada vez más, por temor a que te haga sufrir lo que puedes descubrir. Pero hay que ser valientes, porque luego lo agradecerás. Estábamos en el campo, habíamos terminado de comer y estábamos haciendo la sobremesa. Sin pensarlo mucho, le dije a mi padre que quería hablar con él a solas. Creo que nunca me había atrevido a pronunciar esas palabras si no hubiera tenido que escribir este libro. Pero quería contarte cómo había sido mi trabajo emocional y para ello necesitaba abrir esa caja de Pandora. Sentía miedo por todo lo que podía descubrir y a la vez vergüenza por expresar las conclusiones que yo sospechaba. Pero siempre he pensado que no hay nada mejor que trabajarse a uno mismo antes de trabajar con los demás, pues eso te brinda una oportunidad excelente para comprender a quienes tienes delante. Mi padre se levantó y sin dudarlo vino a pasear conmigo por el campo mientras charlábamos. Necesito saber cómo fue tu infancia. Sin entender muy bien por qué le hacía esa pregunta, comenzó a contarme cosas que yo ya sabía, que era el mayor de 5 hermanos, que no pudo estudiar porque sus padres no pudieron costearle los estudios y que tuvo que empezar a trabajar desde muy joven en el calzado, uno de los sectores ilicitanos que por aquel entonces más salidas laborales tenía. Era un buen punto de partida, así que seguí preguntándole acerca del sentimiento de responsabilidad latente en sus palabras. Sentí que era mi deber cuidar de mis hermanos y de mi familia. Mis padres ganaban muy poco dinero y necesitaban ayuda para poder sacarnos a todos adelante. Así que hice lo que creí que era lo correcto, dijo mientras fijaba la mirada en el horizonte. Saber eso me partió el corazón. Ahora empezaba a entender muchas cosas. Paseamos largo y tendido mientras mi padre hacía un repaso de su vida y me contaba anécdotas. Ser el mayor le había hecho sentir que debía obrar de cierta manera, luchar por los demás, mostrarse fuerte y tener un gran sentido de deber. Y eso, querido lector, significa ser altamente responsable y exigente con uno mismo.
Yo desde pequeña había observado el impecable comportamiento de mi padre. Nunca fallaba, nunca se equivocaba, siempre mantenía todo bajo control y preveía las cosas con muchísima antelación. Se suele decir que a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y nada más cierto. Mi cobijo era la sombra de un super árbol, que se había esforzado toda la vida para proteger a sus seres queridos y no decepcionar a nadie, tanto que conmigo resultó algo sobreprotector. No es necesario ser super padre para ser un buen padre, pero ¿acaso hay alguien que sepa exactamente cómo ser buen padre o madre? Alguien que no dude nunca de sí mismo y lo haga todo siempre perfecto sin pasarse o quedarse corto. Yo no sé si sería buena madre, pero sí sé que como miles de padres y madres en este mundo, haría todo lo posible por serlo, y confío en que eso ya es suficiente. La hipervigilancia que mostraba mi padre conmigo me hizo entender que quizá el mundo fuera un lugar peligroso. No me dejaban hacer muchas cosas sola, y creo que la palabra cuidado es la que más me han repetido a lo largo de mi vida. Y lo entiendo, de verdad que lo entiendo. Yo vine al mundo siendo una niña muy esperada, y mis padres no podían permitirse el lujo de perderme. Me permitieron autonomía, por supuesto, pero según mi madre, luché bien por ella diciendo desde bien pequeña las palabras yo sola. Menudo carácter traje al mundo, apuntando maneras desde bien pequeña. Repasé en voz alta todas las cosas bonitas que recordaba de mi infancia con él y le dije Papá, no pretendo echarte nada en cara. Al contrario, admiro mucho todo lo que has hecho por mí, pero sé que una persona cuyas vivencias le han enseñado a ser exigente y responsable terminará, sin querer, reflejando esto en la educación de sus hijos. Y ahora creo que quizá esto ha tenido cierto peso en mi sentimiento de no ser nunca suficiente. Respiró profundamente, asintió y con los ojos llorosos me dijo, yo solo quería hacer las cosas bien. Sin poder evitarlo, me eché a llorar, y tal y como lo estoy haciendo ahora mientras escribo estas palabras, y le contesté, y yo solo quería que te sintieras orgulloso de mí y que vieras que sí puedo. Creo que intercambiar estas palabras fue como enterrar el hacha de guerra después de tantos años, porque peleé con él muchas veces por mi independencia. Durante mi adolescencia me sentí apartada y ahogada en varias ocasiones. Sentí que me quiso proteger tanto que me invalidó cientos de veces e inconscientemente me trasladó el miedo que tenía él de que me pasara algo, lo cual hizo que en muchas ocasiones yo tuviera miedo de que me pasara algo a mí o a mis seres queridos. A menudo cayó en el catastrofismo intentando evitarme problemas y advirtiéndome de las posibles consecuencias de mis actos, lo que me condicionó a rumiar las cosas una y otra vez hasta el agotamiento. No quería verme sufrir, no quería que me equivocara, pero equivocarme y sufrir también forman parte de mi desarrollo personal. ¿Cómo iba a aprender a enfrentarme sola a las adversidades si no? Así que no te negaré que de adulta muchas veces canalicé mi propia frustración echándole la culpa de todo. Lo hice solo mentalmente porque me parecía injusto llegar y soltarle. Hey, tú tienes la culpa de todo lo que me pasa ahora. En realidad sentía que eso no era del todo así. Intuía que había una pieza del Plusby que me faltaba, por lo que no podía sacar conclusiones de una manera tan precipitada, y más sabiendo que con el pasado ya no se puede hacer nada, y lo único que generaría en él sería un gran sentimiento de culpa. Tenía la impresión de que más que trabajo suyo era trabajo mío, y no me equivocaba. Los dos nos abrazamos muy fuerte durante un largo rato. Los dos nos abrazamos muy fuerte durante un largo rato. Al separarnos, me contestó intentando sonreír. Ya estoy muy orgulloso de ti. Por mí puedes parar ya, ¿eh? Me reí y le conté lo mal que lo estaba pasando esos últimos meses. Hablé sobre la ansiedad y el cansancio, y le confesé que no podía más. Para mi sorpresa, teníamos en común muchas más cosas de las que pensaba. Él también había sufrido ansiedad años atrás. Por eso, como persona que ha sabido darle un sentimiento positivo a su vivencia y como padre, me dijo, tú eres lo primero, que no se te olvide.
A mis 32 años, aún hoy mi padre sigue catastrofizando de vez en cuando, pero ahora entiendo que lo hace con su mejor intención y con un objetivo claro, protegerme. Así que siempre que le escucho pronosticar un resultado extremadamente negativo sobre algo, le digo, es verdad, papá, tendré en cuenta todo lo que me estás diciendo, y con eso consigo que se quede tranquilo. Podría darle una masterclass acerca del miedo, la preocupación, el catastrofismo y la ansiedad. Herramientas psicoeducativas no me faltan, pero no puedo hacerlo. Es mi padre. Yo no soy quien para darle lecciones de nada. En una familia o sistema cuyos roles están bien marcados, los padres hacen de padres y los hijos hacen de hijos. Asumir el rol de padre para aleccionarle sobre las cosas de la vida generaría un desequilibrio en el sistema lo suficientemente incómodo como para que él se pasara por el arco del triunfo lo que le digo y siguiera haciendo lo mismo de siempre. Los padres tienen que ser padres y los hijos tienen que ser hijos. El día que mi padre necesite hablar del miedo, hablaré con él. Mientras tanto, me mantendré al margen y como mucho le sugeriré alguna cosa sutilmente. Papá, me he leído este libro buenísimo, libro sobre ansiedad, miedo, etcétera. ¿Te apetece que te lo deje y le echas un ojo? Dentro de estas sugerencias sutiles me permite bromear. Así que a veces grito, ¡el fin del mundo está cerca! O le digo que sería súper buen guionista para la peli de Destino Final. Otras veces me río y le contesto de buen rollo, papá, llevo unos cuantos años viviendo sola y aún no me he muerto. Creo que sé cuidarme sola. En fin, lejos de irritarme como había hecho otras veces, ahora percibo su actitud de otra manera. Simplemente recuerdo por qué actúa así. Acepto su mochila emocional, le acepto a él y me acepto a mí. Entender su historia me permitió entender por qué se comportaba como lo hacía conmigo, y pude transformar mi pensamiento, mis emociones y con ello mi relación con él. Creo firmemente que esta es la clave. A veces pecamos de idealizar a papá y a mamá, y cuando no hacen las cosas que esperamos que hagan nos enfadamos. Pero se nos olvida que ellos también son humanos, que tienen sus historias y sus heridas emocionales, y que pueden fallar o simplemente actuar como mejor creen y no como esperamos que lo hagan. Ahora recuerdo la de veces que presencié momentos de invalidación emocional hacia mi padre. Toda mi vida escuché que los demás le decían, ¡qué exagerado eres! Siempre, y esto por empatía hacia él me duele porque, aunque sé que esa exageración formaba parte de la sobreprotección que reflejaba en mí y que tanto me afectó, él nunca tuvo a alguien que le dijera, entiendo que te preocupes por tu hija, la quieres mucho y no quieres que le pase nada malo. Nunca. Me quejé de invalidación hacia mí, pero él también la vivió durante toda su vida. Ya te he dicho que esto no era fácil. Entiendo que hay relaciones familiares muy complicadas y no pretendo compararme contando mi historia ni pretendo que hagas lo mismo que yo hice, pero sí me gustaría trasladarte con esta historia algo que tanto para mí como para mis pacientes ha marcado un antes y un después, la capacidad de conocer, comprender y aceptar la mochila emocional de quienes nos rodean. ¿Es necesario perdonar a los demás? Perdonar no siempre es olvidar, y desde luego nunca requiere justificar o buscar una excusa para el daño que te hicieron. Tampoco implica reconciliarte con la persona que te hirió o que no deba haber consecuencias. Perdonar es ser capaz de dejar atrás lo que te dañó, cerrar una puerta al pasado y continuar con una vida libre de cargas emocionales. Perdonar es soltar el daño, y esto en ocasiones no es nada fácil. Tengo pacientes que, tras intentar hasta lo imposible reconducir su relación o poner todo tipo de límites a sus familiares, han decidido romper lazos. Entienden lógica y emocionalmente cómo pudieron sentirse sus familiares, conocen sus historias y aunque esto les ha permitido perdonarles, han decidido no olvidar por qué creen que el daño causado es demasiado intenso como para intentar recuperar el vínculo. Al final, cada uno es dueño de sus vidas y sabe lo que le conviene y lo que no.
También he conocido a personas que no querían empatizar con sus padres, puesto que consideraban que no podían generar ningún tipo de sintonía con ellos por todo el daño que habían recibido de ellos a lo largo de su vida. Eran personas víctimas de padres negligentes, violentos y altamente manipuladores. No poder empatizar cuando te han hecho tanto daño es normal. En situaciones extremas el ser humano es incapaz de ello. Hacerlo nos pondría en conflicto con nuestros propios valores y nos llevaría a una confrontación con el propio ser para la que nadie está preparado. Sin embargo, estas personas deciden perdonar y con ello soltar, para liberarse del yugo con el que convivieron durante tantos años. Ya me hizo suficiente daño durante toda mi vida. No voy a dejar que sus recuerdos siga haciendo lo mismo con mi presente, me dijo Alicia, antes de soltar para siempre el gran peso emocional con el que convivió tantos años a causa de su madre. Las relaciones familiares, como las de pareja o las de amistad, también pueden ser relaciones tóxicas. El manejo de estos lazos tan íntimos es muy complejo y muchas veces, aunque se haga un trabajo monumental al respecto, las personas afectadas deciden que lo mejor es poner un punto final. Y no hay nada de malo en ello. Es respetable y en ocasiones lo mejor. Perdonar a quien sea, tengamos con esa persona el tipo de vínculo que tengamos, requiere tiempo y mucho trabajo personal. Al final, hablamos de pasar página, de apartar las emociones que te anclan al pasado y de liberar carga en tu mochila emocional. Pero si buscas la calma, necesitas perdonar. Creo que hasta el dolor más intenso puede transformarse en nostalgia y recuerdo cuando nos permitimos avanzar y renunciar a la venganza. No olvides si no quieres, no hagas como si nada cuando te cruces con esa persona si no te apetece. Rompe vínculos si no hay otra opción. Pon límites definitivos si lo crees necesario. Pero perdona. Perdona porque el rencor va ganando terreno poco a poco hasta que te atrapa por completo, y cuando estás atrapado, la única persona que sale perdiendo eres tú. La herida emocional. Las heridas emocionales son secuelas psicológicas que las experiencias dejan en nosotros. Son heridas sin curar que cargamos en nuestra mochila emocional y que se originaron cuando aún no teníamos las herramientas para poder afrontar situaciones complicadas. A veces no tienen nada que ver con lo ocurrido objetivamente, sino con lo que interpretamos de aquella experiencia o la soledad con la que la vivimos. Para entender esto, primero hay que conocer que podemos dividir las cosas que suceden dentro y fuera de las personas en dos grupos. Factores internos. Se refiere a lo que tenemos de manera innata, las características personales propias como el temperamento, determinado biológicamente y la predisposición genética de cada individuo. Factores externos. Es lo que va influyendo desde el exterior como la familia, las interacciones con los demás, los sucesos, etc. Ambos tienen mucho peso, pero que nos afecte o no dependerá de la interacción que se produzca entre ellos. Te voy a contar una metáfora que me encanta porque explica cómo nos influyen los factores externos y los factores internos. El vaso de agua. Imagina tres vasos llenos de agua, cada uno de diferente nivel. El primero tiene un dedo de agua, el segundo está por la mitad y el tercero está prácticamente lleno a falta de un par de gotas. El vaso somos nosotros en tres situaciones diferentes. El agua que hay en cada uno de ellos simboliza los factores innatos con los que venimos al mundo, como por ejemplo, la predisposición a diferentes enfermedades físicas o mentales, y el temperamento. Los factores internos pueden ser una verdadera teoría. Tienes lo que te toca y no se pueden cambiar. Ahora imagina que en esa escena aparece una jarra de agua. La jarra de agua representa los factores externos. El agua puede caer en cualquiera de los vasos en mayor o menor cantidad. Sin embargo, el agua que ya haya en ellos será una condición importante para saber con cuántas gotas se acabará llenando el vaso o cuánto tiempo se mantendrá sin rebosar. En este caso,
Que el agua se derrame equivaldría a desencadenar algún tipo de problema emocional: apego inseguro, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, anorexia y esquizofrenia, trastorno bipolar, etc. Imagina que vertemos 10 gotas en el primer vaso. Dado que el vaso solo tenía un dedo de agua, apenas notaremos la diferencia. Ahora imagina que echamos media jarra en el mismo vaso, que vendría a ser, no sé, 3000 gotas. Dato completamente aleatorio que me acabo de inventar para que se entienda el ejemplo. Han sido demasiados factores externos los que la persona ha tenido que soportar, lo cual querrá decir que el vaso terminará rebosando y la persona tendrá que convivir con algún tipo de problema emocional. Esta imagen podría ser una representación propia de la persona que ha tenido una vida muy, muy dura. Ahora vamos a hacer lo mismo con el segundo vaso, el que estaba medio lleno. Vertamos en él 10 gotas. Igual que nos ha pasado antes con el primer vaso, apenas notaremos la diferencia. Sin embargo, en este no será necesario verter la mitad de la jarra para que el agua rebose. Con apenas un chorrito, 200 gotas, por ejemplo, será suficiente, lo que quiere decir que cierto cúmulo de situaciones complicadas desencadenarán un problema de tipo emocional. Vamos con el tercer vaso, el más lleno. Ya sabes lo que pasará, ¿verdad? Con 10 gotas de agua o menos, el vaso rebosará. Esto quiere decir que en situaciones en las que la persona nace con mucha predisposición, la gota que colme el vaso puede ser cualquier factor externo. Esto también explica por qué hay gente que nunca presenta ningún problema emocional a lo largo de la vida, y por qué hay gente que los presenta antes o después y de manera más o menos grave. Fíjate qué interesante. Mi hermana pequeña, aun teniendo los mismos padres que yo y criándose prácticamente en el mismo contexto, tiene una forma de ver y afrontar las cosas del todo diferente a la mía. Para muestra, un botón. Cuando leyó la introducción de este libro, se sorprendió muchísimo con las tres situaciones de miedo irracional, y me dijo: yo ni siquiera me planteé todo esto que me comentas. Cuando miraba las estrellas desde el coche, me sentía protegida. De hecho, es algo que me hacía sentir muy bien. La casa nueva me encantaba, y aunque sé que las he visto, ni siquiera me acuerdo de aquellas figuras de cerca del santuario. Es una demostración de la teoría que afirma que las mismas situaciones pueden afectarnos de manera diferente dependiendo de las características personales de cada uno. Dos personas pueden partir de un mismo punto y llegar a otro totalmente diferente, o partir de un punto totalmente diferente y llegar al mismo. ¿Por qué? Aunque lo que vivimos es importante, es más importante aún cómo lo vivimos. En esta misma línea, quiero que sepas que cada vez hay más investigaciones que relacionan tener un tipo de apego inseguro y, por ende, heridas emocionales, con trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, depresión, trastornos de la personalidad, etc. El caso es que las situaciones complicadas suelen provocar una ruptura en el equilibrio psicológico, a la cual la mente deberá responder restableciéndolo con las herramientas de que disponga. Estas no siempre son las mismas para todos, ni las más adaptativas o adecuadas para el fin que perseguimos. Por ejemplo, evitar todo lo que te da miedo para no sentir que estás en peligro, usar las drogas para regular las emociones, o tener muchas relaciones sexuales con el objetivo de encontrar el amor. Pero, al final y al cabo, son las que poseemos en ese momento. Según qué tipo de situaciones estresantes se den, cuándo se den y de quién estemos rodeados en esa fase, dispondremos de unas herramientas u otras. Esto me recuerda el caso de Daniel, un chico de 25 años que vino a verme para trabajar una recién ruptura con Cristina, de 26. Para Daniel era muy importante averiguar por qué su relación de pareja no había funcionado. Necesitaba poner nombre a las cosas para entender lo que sucedió, aceptarlo y soltarlo. En las sesiones mi paciente solía relatar situaciones conflictivas que había vivido con su expareja. Mientras él hablaba, yo analizaba los comportamientos que se daban entre los dos.
Siempre tuve la sensación de que Cristina manipulaba a Daniel y por eso él se sentía confuso cada vez que intentaba atar cabos. ¿Por qué no podía darme cuenta de que me estaba manipulando? Ahora que me lo dices, es tan fácil verlo, me dijo un día. Ahora que sé esto, habría llevado la conversación por cualquier otro sitio. Daniel, no seas tan duro contigo mismo, le respondí. Te acabo de explicar la situación desde otro punto de vista, y ahora entiendes por qué se dio. Te ha dado nueva información y con ello una nueva herramienta. Por eso puedes verlo con tanta facilidad y buscar otras soluciones. En el pasado, no tenías esta herramienta e hiciste lo que pudiste con lo que sabías. Así es, querido lector. La información también es una herramienta. La información es poder. Por eso, yo me concentro tanto en explicar siempre las cosas. Entender ayuda a atar cabos, nos consuela y también nos permite avanzar y mejorar. Te decía en el capítulo anterior que los bebés y los niños pequeños disponen principalmente del llanto como herramienta para llamar la atención del adulto con el objetivo de que les ayude a corregular sus emociones o solucionar una situación incómoda. Creo que ya te habrás dado cuenta de que la infancia es la etapa más delicada, porque es cuando disponemos de menos herramientas. Conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo unas nuevas, principalmente las que nos aporta el adulto. Y una vez que entramos en la adolescencia, aunque seguimos necesitando a los padres o cuidadores, disponemos de más recursos, por lo que la dependencia para enfrentarnos al mundo es mucho menor. Lo mismo pasa durante la juventud o la adultez. Con el paso de los años vamos adquiriendo más conocimiento, pero eso no significa que con el tiempo seamos unos hackers y sepamos enfrentarnos a situaciones difíciles. Estamos en continuo aprendizaje y creo que la mayoría de veces no siempre tenemos la suerte de contar con herramientas que nos permitan resolver algo a la perfección. Por eso me gusta decir que nos enfrentamos a los problemas con lo que sabemos y tenemos en ese momento. Las heridas derivadas de los momentos altamente estresantes en sentido emocional serán huellas que condicionarán nuestra calidad de vida una vez que nos hagamos mayores. Las de la infancia serán las que más marca nos dejen, dado que es la etapa más delicada y el cerebro está en pleno desarrollo. Sin embargo, Manuel Hernández Pacheco teorizó sobre la alta probabilidad de que los seres humanos padezcamos heridas que cambian nuestro tipo de apego a cualquier edad, y no solo cuando somos pequeños, dado que los sucesos estresantes pueden darse en cualquier momento. Tiene sentido. Los años pasan, las personas crecemos y la vida sigue, dando lugar a la adolescencia, la juventud y la adultez, etapas en las que continuamos relacionándonos con los demás y nos siguen pasando cosas. Por eso sabemos que el apego no es inamovible y puede variar desde la infancia, cuando se conformó. Como te decía en Me quiero, te quiero, una persona puede nacer y crecer con un apego totalmente seguro, pero tras, por ejemplo, una relación tóxica, cambian a uno de tipo ansioso. Asimismo, puede ser que alguien desarrolle un apego ansioso en la relación con sus padres, pero que gracias a su trabajo personal y a sus vivencias cambie a un tipo de apego seguro. Y también puede ser que alguien conforme en la infancia un apego seguro y lo mantenga el resto de su vida. Por ejemplo, un niño puede crecer teniendo un apego seguro, pero en el cole sufrió acoso escolar y pasar a tener cualquier apego de tipo inseguro. También puede ocurrir que vengas de un apego ansioso y tras un proceso de terapia y experiencias vinculares sanas, cambies a un apego seguro. Si sabemos esto y entendemos que en cualquier momento se puede experimentar un suceso altamente estresante, comprenderemos que el resto de la historia personal también influye en el tipo de apego de las personas adultas. Como te demostraré ahora, las características del apego resultante de todo lo vivido serán lo que se refleje a la hora de afrontar los conflictos emocionales en las relaciones de cualquier tipo, amistad, pareja, familia, etc. Los cuatro tipos de apego en adultos. Veamos cómo son las definiciones del tipo de apego en adultos. Para ello, voy a recuperar parte de la información que ya pudiste leer en Me quiero, te quiero, aunque en esta ocasión la encontrarás ampliada y actualizada.
Apego seguro. Te resulta fácil mostrarte cariñoso con tu pareja. Disfrutas de la intimidad sin preocuparte en exceso por la relación. Te sientes en confianza y cómodo estando en pareja, pero también disfrutas de tu independencia y la de tu pareja. Te gusta compartir tiempo con tu pareja, pero también sabes darle su espacio. Te sientes correspondido en la relación de pareja. No te genera incomodidad afrontar los conflictos emocionales y te tomas con calma cualquier asunto a tratar en la relación. Sabes comunicar tus sentimientos y necesidades, así como responder a las de tu pareja. No tienes miedo al abandono, confías en la relación y sabes que si algún día las cosas no van bien, tendrás que aceptarlo aunque duela. Te acercas a otros cuando necesitas apoyo y ofreces el tuyo cuando es necesario. Apego ansioso. Las relaciones de pareja tienden a consumir buena parte de tu energía emocional. Haces todo lo posible para no estar solo. Necesitas la atención y la aprobación de los demás constantemente. Invalidas tus propias emociones y necesidades y te centras en atender las de los otros. Estás dispuesto a hacer lo que sea con tal de sentirte validado y aceptado. Tiendes a la impulsividad. Te cuesta mucho quererte, aceptarte y cuidarte. Cuando te equivocas, te pesa mucho la culpa. Te sueles preocupar constantemente por tu relación de pareja, lo que hace que tu mundo dependa de ella. Tienes muy baja tolerancia a la frustración y la incertidumbre. Temes que la persona con la que estás no tenga las mismas expectativas que tú en la relación, y eso te genera miedo al abandono, a la soledad y al rechazo, lo que te hace desarrollar una excesiva atención a los pequeños detalles como los cambios de humor, gestos y comportamientos. Intuyes muy bien las actitudes de los demás, pero te las sueles tomar como algo personal, y eso es algo que te pierde, porque te hace enfadar con facilidad. Además, tienes una gran dificultad para controlar tus impulsos y sueles liarla aunque luego te arrepientas y te sientas culpable. A menudo te descubres buscando problemas donde no los hay, lo cual responde a la preocupación típica del apego ansioso. Sufres la paradoja del miedo al abandono. Justo después de este apartado tienes explicado qué es. Posees una enorme empatía. Tienes mucha facilidad para intimar a fondo y siempre has buscado intimidad emocional, incluso si la otra persona aún no está lista para ello. A veces esto te hace creer que la pareja no te ama como crees que debería hacerlo. Te sientes desgraciado cuando no tienes pareja. Te cuesta mucho dejar una relación. Sufres mucho ante una ruptura. Tu anhelo de crear vínculos estrechos en ocasiones aleja a tus pretendientes o parejas. Dependes mucho de la aprobación de los demás y sueles dudar de tu propio valor. Tiendes a idealizar a tu pareja. Sueles dejar que los demás marquen el ritmo de la relación. Durante una discusión necesitas resolver el conflicto con inmediatez. No puedes acostarte tranquilo por la noche si sabes que tú y tu pareja están enfadados. Si tu pareja te proporciona grandes dosis de atención, tranquilidad y seguridad, dejas de lado tus preocupaciones y te sientes a gusto. Tiendes a la codependencia. Tu estado de ánimo depende mucho de las personas a las que quieres. Apego evasivo evitativo. Sueles ser una persona distante y fría. Aunque no temes el compromiso y te agrada generar intimidad con la pareja, te agobia hacerlo en exceso. Por eso sueles enviarle mensajes confusos. ¿Te parece incómodo estar emocionalmente muy unido a otras personas o confiar en ellas, por lo que sueles insistir mucho en la importancia de poner límites? Las personas que te rodean a menudo se quejan de que sueles poner distancia emocional o física. Te cuesta mucho expresar emociones, decir te quiero, puede llegar a convertirse en todo un reto. Hablar de emociones, pensamientos, expectativas o la trayectoria de tus relaciones íntimas, ya sea de amistad, pareja o familia, te resulta complicado. Te consideras emocionalmente autosuficiente. Aunque puedes llegar a querer mucho a alguien, la pareja no suele ser tu prioridad. Las relaciones de pareja no te generan mucha preocupación.
y si alguna te sale mal, no te detienes a lamentarte demasiado. Te cuesta mucho generar intimidad afectiva, por lo que la mayoría de tus relaciones suelen ser superficiales. Si te rechazan o te hacen daño, te sueles alejar. Tiendes a ponerte a la defensiva al menor indicio de control o invasión de lo que consideras tu territorio por parte de la pareja. Valoras mucho tu independencia y autonomía. Sueles idealizar a tus exparejas. Durante una discusión necesitas alejarte. No sueles entender las relaciones emocionales de las personas que te rodean cuando para ti no son lógicas, por lo que normalmente sueles considerar que el asunto en cuestión no es para tanto. A la hora de gestionar los conflictos emocionales te sientes fuera de lugar, prefieres evitarlos y no hablar de ellos. Te frustras cuando sientes que alguien, pareja, familia o amigo, depende de ti o cuando sientes que tú dependes de alguien. ¿Te resulta incómodo sentir que necesitas la ayuda de alguien para manejar algún conflicto emocional contigo mismo o con los demás? Apego desorganizado. Tus relaciones son de amor-odio. Tus reacciones ante los conflictos son muy explosivas y aunque se plantean desde la tranquilidad, mantienes una actitud agresiva. Tus relaciones son por lo general muy conflictivas y dramáticas, inestables con altibajos emocionales. Tienes muchísimo miedo a que te hagan daño y no respeten tus límites. Temes que te traicionen. Estás constantemente a la defensiva en tus relaciones. En tus relaciones te mantienes en alerta e hipervigilancia para evitar la traición. Te relacionas con los demás desde la desconfianza. Procuras controlarlo todo para disminuir el peligro. El control será tu mayor herramienta a la hora de gestionar los celos. A veces puedes parecer que no hay conexión entre lo que haces y lo que sientes. No entiendes los límites de los demás. Por un lado, puedes temer ser abandonado, pero por otro, te cuesta tener intimidad. ¿Qué es la paradoja del miedo al abandono? La paradoja del miedo al abandono ocurre cuando se tiene un comportamiento condicionado por una idea obsesiva. Cuando alguien tiene miedo al abandono, pone en marcha conductas que pretenden evitar que la persona con quien mantienen el vínculo la deje. Se trata de formas de proceder que tienen por objetivo controlar y checar todo lo que el otro hace. En muchas ocasiones rozan el acoso. Por ejemplo, hacer interrogatorios acusatorios, comprobar obsesivamente sus redes sociales o fisguearle el ordenador y el móvil. Según un estudio realizado por el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, el 62,9% de los jóvenes de 14 y 19 años conoce a chicas que revisan el móvil de su novio y un 58,6% conoce a chicos que revisan el móvil de sus novias. Este mismo estudio recoge que con más frecuencia son los chicos los que dicen a sus novias con quién pueden hablar y con quién no. A la otra persona de la relación, ya sea esta de pareja o de amistad, aunque esto sucede más frecuentemente en relaciones de pareja, este comportamiento le genera agobio, por lo que acaba abandonando la relación, aumentando así el miedo al abandono en una especie de profecía autocumplida. En otras ocasiones, romper la relación es un mecanismo de defensa muy recurrente. Esto es una reacción inconsciente ante una situación emocionalmente difícil. Es decir, ante la falta de control del entorno, estas personas prevén desenlaces catastróficos y prefieren aventurarse a romper la relación antes de confiar en la otra parte y enfrentarse a su miedo. Por ejemplo, como medida de prevención ante el sufrimiento y el dolor emocional que puede darse por un posible abandono, tomo la decisión de abandonar a esta persona yo primero. Y, antes de que mi pareja me deje de querer y se vaya con otra persona, rompo yo la relación y así elimino la probabilidad de sufrir. Y esto sucede sin ningún tipo de indicio más que la propia sospecha, que nace de heridas emocionales y creencias irracionales sobre el amor o la amistad. Yo crecí con un apego seguro. A pesar de todo el pasado, la relación con mis padres era segura. Sin embargo, las consecuencias de las pinceladas de sobreprotección las fui guardando dentro de mi subconsciente. Por eso,
Cuando tuve mi primera relación de pareja, respondí ante los comportamientos evasivos de mi ex con las únicas herramientas que tenía en ese momento, darlo todo por los demás, tal y como lo hacía mi padre y tal y como yo misma lo había aprendido. Esto no habría sido un problema si mi pareja de aquel entonces no hubiera tenido un apego evasivo, pero como sí lo tenía, mi comportamiento terminó abrumándolo. De hecho, me decía que yo era una persona muy dependiente. Es curioso, porque yo no había tenido ninguna relación dependiente hasta ese momento en el que todo explotó. Mi interés despertaba en él un comportamiento evasivo, que a su vez hacía que yo me preocupara todavía más por él, lo cual hacía que él se alejara más de mí, y así hasta el infinito. En realidad, no es que yo fuera una persona dependiente, es que su falta de responsabilidad afectiva y conducta evasiva despertó mi sistema de apego. Hay personas con apego evasivo que echan los balones de la responsabilidad fuera culpando a los demás de dependencia emocional, cuando son ellas quienes no son capaces de asumir su parte de responsabilidad afectiva en la relación. Fui una persona dependiente, sí, pero solo tras aquella relación y no antes. Quizá ese mismo comportamiento hacia una persona con apego seguro no había resultado tan agobiante. El caso es que para mí esa situación con mi expareja fue la gota que colmó el vaso. A partir de esa catastrófica relación, sufriría durante muchos años todas las consecuencias de mi sistema de apego ansioso, y por eso, y por todas las creencias sobre el amor que había arrastrado durante años, terminaría experimentando tantas relaciones dependientes.